Las intervenciones arqueológicas en Piédrola se vienen sucediendo desde hace años. Esta última intervención forma parte de un proyecto de investigación cofinanciado por la comunidad autónoma y el ayuntamiento. Pues ahora mismo en Piédrola, la campaña de este año, están colaborando, participando con nosotros, trabajando, mejor dicho, hasta 4 personas de un plan de empleo. Y pues bueno, básicamente lo que están ayudando es sobre todo a identificar, a ir excavando unidad estratigráfica por unidad estratigráfica, las diferentes partes de los diferentes sondeos que estamos documentando y excavando, y pues ayudando a identificar las diferentes estructuras que tanto tenemos en este sondeo 10 como en el sondeo 11, que es el sondeo de las balsas romanas. La excavación de este año se ha centrado en lo que se considera que fueron estructuras industriales romanas, que casi con seguridad forman parte de un asentamiento mayor. Se han descubierto pozos de saqueo, es decir, perforaciones del terreno para reciclar materiales de la construcción romana, pero no está claro si se hicieron en la etapa final del imperio o por los invasores siguientes o los primeros musulmanes. La existencia de una villa romana que pudo tener cierta entidad como población, aunque sin llegar a ser ciudad, se ha confirmado mediante el estudio con georradar 3D realizado por un equipo de la Universidad de Cádiz. El ayuntamiento adquirió 2 parcelas el año pasado, que son las 2 parcelas en las que se está interviniendo este año desde el punto de vista arqueológico con el proyecto que vamos a presentar ahora, los resultados. Más la parcela que se va a adquirir este año, más las parcelas que ya tenía el ayuntamiento, por ejemplo, varias canteras, entre ellas la cantera C5, que es la cantera que se ha musealizado. En total, todas esas parcelas, propiedad municipal, suman más de 15 hectáreas, que es una extensión realmente muy impresionante. Hay muy pocos ayuntamientos o muy pocas instituciones públicas que puedan presumir en un solo yacimiento de haber adquirido más de 15 hectáreas de un yacimiento arqueológico y que ahora sean de titularidad pública, aunque también es verdad que el yacimiento de Piédrola, como siempre he dicho, es un yacimiento muy extenso, pero bueno, evidentemente se pueden seguir adquiriendo parcelas, pero con las que hay ahora mismo se garantiza el trabajo durante décadas, porque lógicamente el trabajo arqueológico es un trabajo que requiere mucho tiempo, la metodología es costosa, y evidentemente pues ahora mismo hay una extensión de yacimiento para varias generaciones de arqueólogos. Este año, pues como comentábamos, el proyecto se ha desarrollado en el marco de un proyecto de investigación de I+D+I cofinanciado con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Alcázar. Es un proyecto que tenía como objetivo avanzar en el conocimiento sobre fundamentalmente el periodo romano, pero también la transición del periodo romano a época islámica en el paraje de Piédrola. Por este motivo hemos decidido intervenir en las 2 parcelas que se adquirieron el año pasado. Una es en la que estamos ahora mismo, lo que nosotros denominamos comúnmente como el Pinar. En esta parcela se han ampliado los 2 sondeos que ya habíamos practicado en 2016. ¿Por qué se han ampliado? Porque cuando las parcelas son propiedad privada, el margen de excavación que tenemos es pequeño. Estamos interviniendo en una parcela privada y lógicamente no podemos hacer excavaciones en extensión como sí hemos podido hacer, por ejemplo, en la cantera, que además se ha podido musealizar. Al adquirir la parcela el ayuntamiento nos podemos permitir el lujo, yo diría, de excavar en extensión, en área, no limitados a pequeños sondeos. Y eso es imprescindible para poder entender las estructuras, por ejemplo, estas que tenemos aquí detrás o la que tenemos, este es el sondeo 11, la que tenemos en el sondeo 10, son estructuras muy extensas, muy grandes. Hay que pensar que este sondeo o este espacio de excavación ahora mismo tiene 135 metros cuadrados después de la excavación de este año.
el otro sondeo tiene aproximadamente 70 metros cuadrados y aún así, por ejemplo, en este sondeo no hemos todavía delimitado las dos estructuras que nos han aparecido. No hemos podido todavía llegar a delimitarlas. Es decir, son estructuras de una gran superficie que requieren un gran esfuerzo de tiempo y humano. En este caso, con el proyecto de investigación, lo que hemos podido comprobar este año es obtener información sobre una de las fases más desconocidas de Piedrola. Sabéis que siempre he dicho que Piedrola, es algo que repetimos mucho, es un libro de historia. Tenemos una secuencia histórica de más de 4.000 años, continuada. Sin embargo, en esa secuencia histórica había un momento en concreto del que teníamos muy poca información, que es el final del Imperio Romano, la época tardoantigua, época visigoda, el inicio de la época islámica. Es un periodo difícil de rastrear en general en muchos sitios, y este año empezamos a tener cierta información sobre este periodo a través de este sondeo, en donde podemos contemplar dos suelos romanos, lo que nosotros denominamos las estructuras hidráulicas romanas de 2016, que hemos podido en este caso completarla, la superior, y la segunda estructura hemos avanzado en su comprensión, y lo que hemos encontrado son pozos de saqueo, es decir, una fase posterior, tardoantigua, quizá incluso de época islámica, en donde se está saqueando el material romano. ¿Para qué? Para reutilizarse en otras construcciones. Es algo normal en ese periodo, sobre todo en la fase de mayor conflictividad, cuando cae el imperio y hasta que se asienta verdaderamente el reino visigodo, el reino godo. Es un periodo muy inestable, en donde la gente intenta desarrollar una vida de supervivencia. Entonces, en ese periodo es muy habitual la reutilización, también en época visigoda, la reutilización del material romano, la búsqueda de materiales romanos para construir nuevos edificios. Pues aquí lo que tenemos es distintos pozos, agujeros de saqueo de estas estructuras romanas. Además de un pequeño muro, que aparentemente puede parecer irrelevante, pero está situado al final sobre el suelo romano, y que nos habla de una reocupación de este espacio posterior, posiblemente en época visigoda, o quizá incluso, tendríamos que verlo, en una época islámica inicial, en donde estos edificios romanos o estas estructuras romanas son reutilizadas. Todavía no sabemos con qué finalidad. Podría ser una finalidad productiva, o podrían ser casas, un lugar de hábitat. Por tanto, el proyecto de este año nos está proporcionando información sobre ese periodo oscuro que podemos empezar a constatar en piedra. Es decir, rellenamos ese pequeño vacío que nos quedaba en esa línea tan larga del tiempo de 4.000 años, y también estamos incrementando el conocimiento sobre época romana. En este caso, en colaboración con la Universidad de Cádiz, se ha pasado un georradar 3D de última generación en la parcela de la Villa Romana. La parcela que adquirió el ayuntamiento el año pasado y que nosotros habíamos excavado en el año 2015 mediante dos pequeños sondeos, por lo mismo, porque era una parcela propiedad privada, y nos había permitido identificar algunos muros. En este georradar lo que obtenemos es que a lo largo de 200 metros todo está lleno de estructuras. Por tanto, la densidad de estructuras que hay en la parcela que se ha adquirido, y presumiblemente, lógicamente, en las parcelas que son colindantes a la parcela que ha adquirido el ayuntamiento, pues nos refleja una vía romana de gran importancia, como parecía deducirse de las excavaciones de 2015, que incluso tendremos que ver en el futuro con el resto de parcelas si no podría ser un asentamiento incluso un poco mayor en algún momento a una villa, que fuera un asentamiento no solamente una villa de tipo productivo con la zona residencial, que sería esta del Dómine, sino incluso un pequeño asentamiento menor romano, que no llegaría al rango de ciudad, pero es posible que que fuera un asentamiento, digamos, de una entidad superior al de una villa, ¿no? Lógicamente como siempre digo, la investigación progresa poco a poco. Vamos poco a poco rellenando ese puzzle tan complejo de la historia, pero bueno, es un resultado prometedor y que nos garantiza que no solamente en esta parcela, que los resultados son manifiestamente evidentes, sino en el caso de la Villa Romana los restos conservados serán monumentales y de gran extensión cuando podamos seguir abordando la excavación de ese sector.
Entonces, nos permite planificar la excavación, es decir, saber dónde nos interesa más excavar o qué zonas son más interesantes para la excavación y qué zonas son menos. ¿Por qué? Porque hay zonas donde ya sabemos dónde están las estructuras y zonas donde no hay estructuras. Por tanto, vamos a tiro hecho, digamos, en expresión popular. Entonces, es un trabajo muy interesante y además nos permite empezar a avanzar algunas teorías sobre cómo podía ser esta villa romana, ¿no? Entonces, lógicamente tiene que ser un trabajo entre este tipo de técnicas que nosotros llamamos no invasivas, no intrusivas, y la técnica de excavación, que es una técnica invasiva, pero que complementa los resultados del trabajo de técnicas de este tipo, ¿no? En este caso del Georradar, además con uno de los mejores equipos de investigación que hay en España trabajando en temas de georradar 3D, que es la Universidad de Cádiz. Esta parcela, nosotros la denominamos el Pinar. Popularmente la conocemos entre nosotros como el Pinar, lógicamente tiene una referencia catastral, que sí es, pero nosotros la denominamos el Pinar porque además es uno de los pocos pinares que hay dentro del yacimiento de Piedrola. Lo más importante sí es las dos estructuras hidráulicas, porque tenemos dos, y la fase de saqueo de estas estructuras hidráulicas romanas, que digamos no es constructiva, o sea, no es que construyan algo, sino están destruyendo, saqueando, pero nos da una información muy valiosa sobre lo que está ocurriendo al final del Imperio Romano y en esa transición luego a época islámica en cuanto a esas grandes construcciones monumentales que había en época romana, ¿no? Entonces nos proporciona una información valiosa de un periodo lógicamente muy distinto al existente en época romana, ¿no? Sería una fase que estaría entre el final del Imperio Romano y la llegada de los musulmanes, la conquista de época islámica. Incluso podrían ser del inicio de la ocupación islámica, no podemos descartarlo todavía. Este suelo blanco que vemos aquí en esta parte superficial, pero si veis en esa parte de abajo, se ve además ese pequeño murete. Esa estructura se mete por debajo del perfil, continúa hacia la derecha. Entonces, para nosotros es muy importante, para poder interpretar una estructura, verla en toda su extensión. Con lo cual, ampliar la excavación hacia el norte, en este caso, nos permitiría comprender mejor esa estructura y además nos daría mucha más información tanto sobre este saqueo que vemos aquí con estos agujeros. ¿Veis? Estas mordidas son como mordidas en el... Vale, son agujeros de saqueo. ¿Qué es lo que van buscando? Van buscando qué hay debajo. ¿Por qué? Porque a veces hay tuberías de plomo. El plomo es un elemento valioso. Es mucho más sencillo robarlo que comprarlo, especialmente en un periodo donde las redes comerciales se resienten, ¿no? Entonces van buscando tuberías de plomo o algunas veces también debajo de este tipo de suelos hay ladrillos, pilas de hipocausto y también reutilizan ese tipo de ladrillo. Van buscando cualquier material, sea metálico o no, que ellos puedan reutilizar y para eso hacen esta especie de pozos de pequeños sondeos para ir rastreando. En esa parte de allí, por ejemplo, es que hay una especie de línea, posiblemente encontraron algo. No lo podemos saber porque no está, nosotros eso no nos queda. Pero el hecho de que estos sean circulares y ahí tengamos esa línea recta nos indica que es muy posible que ellos encontraran algo y que por eso siguieran haciendo este tipo de agujeros. Y luego en la parte final, desde este lado se ve peor, pero desde el otro lado se ve mejor. Vemos aquel pequeño, es un murito muy pequeño que continúa hacia el lado norte. Desde aquí. Por esta cara tiene el lucido, esta cara está muy perdida, pero se mete en esta dirección. Este murito es muy pobre, un muro muy pobre, está hecho sobre la balsa, sobre la estructura, bueno, no sabemos si es balsa, vamos a llamarlo estructura hidráulica o estructura romana, porque todavía no hemos completado la excavación y en ese sentido, siendo cautos, vamos a ver sobre la estructura romana. Eso quiere decir que es posterior a la estructura romana. Evidentemente los romanos no hacen una estructura de ese calibre, con eso es opus igninum, es una estructura, ese suelo es un pavimento de mortero hidráulico, es decir, no pasa el agua, es un mortero que retiene el agua, por eso sabemos que son estructuras hidráulicas, es un mortero de cal, y sobre ese mortero de cal, que evidentemente fue cara a su construcción, no tiene ningún sentido hacer ese muro. Es decir, sabemos que ese muro es posterior a los romanos. Los romanos no construyeron ese murito. ¿Quién tiene interés en construir un murito tan pobre? Pues alguien que no tiene recursos.
evidentemente. ¿Cuándo no hay recursos en la península? Al final del Imperio Romano. Cuando el imperio cae, se produce la desmembración, entran suevos, vándalos, alanos, luego visigodos. Es un momento muy inestable. Entonces el sistema político se derrumba y al derrumbarse la gente tiene una vida de subsistencia. Trata de sobrevivir y sobrevive con lo que tiene a mano. Entonces, evidentemente, los lugares donde estaban los romanos, pues sigue habiendo romanos. O sea, los romanos la gente sigue viviendo, pero no tiene el amparo, digamos, del Estado, del imperio. Entonces hace pues lo que puede para poder seguir viviendo. Y eso es lo que nos cuenta ese pequeño murito que tenemos allí, y también lo que nos cuentan estos pozos de saqueo que tenemos en esta parte de aquí. Hay un territorio en donde hay, evidentemente, pequeñas aldeas que dependen de ese GIMS. Entonces, posiblemente en Piedra lo que tenemos es eso, es un núcleo del que un conjunto de aldeas que existirían en todo el territorio serían dependientes. Entonces, ejercería, bueno, pues un poco como ejerce Alcázar de San Juan hoy en día, ¿no? Sí, es una ciudad administrativa de la que el resto de municipios dependen, pues tú quieres hacer trámites de cualquier tipo, tienes que ir allí, y también es una representación del poder. De quien ostenta el poder, y también normalmente vinculada a los tributos. Es el lugar donde se recaudan y custodian los tributos, que luego, pues depende del momento, se derivarían la mayor parte del tiempo a Córdoba. Depende del momento. Pero, entonces, estas estructuras posiblemente están asociadas a la época islámica y nos dan pistas de esa fase que empezamos a conocer, que estaría asociada con esa necrópolis islámica que apareció en el 14, formaría todo parte de lo mismo. Es decir, realmente nos da pistas para comprender que estamos ante un núcleo de una cierta entidad. Lo que pasa es que necesitaríamos excavar una extensión muy superior a la que hemos hecho este año. Una muralla tipo cerca, es decir, no una muralla para resistir el ataque de un ejército, pero sí para delimitar un espacio simbólico, que es ese GIN, esa ciudad. O bien puede ser un edificio monumental, un edificio importante, ¿no? Un edificio importante puede ser, no sé, imaginemos. No voy a decir ninguno porque en cuanto diga una cosa va a aparecer eso, ¿no? Pero un edificio público monumental. Sí. O sea, no es la casa de alguien, sino que es un edificio público monumental. Ahí ya puede ser civil, religioso, o sea, no sabemos, ¿no? Ahí habría muchas posibilidades. Lo que sí es que es muy potente, porque al estar construido directamente sobre la roca madre y tener la anchura que tiene, con estas piedras, que algunas son impresionantes de grandes, eso permitiría levantar un edificio, por ejemplo, en tapial, de muchos metros de altura, porque tiene una cimentación muy grande, muy sólida, ¿no? La cimentación influye en cuánto puedes levantar un muro hacia arriba. En este caso podrías levantar muchos metros. Y luego esto de aquí es la roca madre, es el nivel del suelo, la roca madre, el nivel natural, geológico. Entonces el muro asienta directamente sobre esta roca madre. Es lo que pudimos comprobar en 2016. Lo hemos seguido haciendo porque lo estamos dejando a nivel del suelo que encontramos asociado a la estructura. Entonces el tamaño de esta piedra es difícil calcular, pero podría pesar media tonelada fácilmente. O sea, no estamos hablando de una construcción de una casa o algo así, una estructura privada, ¿no? El canal del Gran Prior es una de las infraestructuras hidráulicas más monumentales y desconocidas de Castilla-La Mancha. Su trazado fue diseñado por el mejor arquitecto del reino, Juan de Villanueva, autor del edificio del Museo del Prado. El historiador romano Plinio el Viejo lo describió como un lugar por el que las aguas se esparcían y avanzaban muy lentamente entre espadañas, eneas y carrizos, hasta que desaparecían. El encauzamiento del río permitió la construcción de 4 molinos de pólvora cerca de la actual población de Alameda de Cervera, cuya función era alimentar a la estratégica fábrica de salitres situada en Alcázar de San Juan, de la que Tomás López en el siglo XVIII diría:
La fábrica de salitre de esta villa es la más útil y mejor del reino, como asimismo muy antigua, pues ya existía en el año de 1518. En los años sucesivos se produjo el traslado de la maquinaria de los molinos de pólvora desde Cervera hasta Ruidera, al tiempo que se construyeron puentes, acequias, esclusas y un impresionante batán. De esta forma, el canal del Gran Prior se extendía a lo largo de más de 65 kilómetros desde su origen en la esclusa de Mirabete, a los pies de las lagunas de Ruidera, hasta su desembocadura en la confluencia de los ríos Záncara y Cigüela, unos 5 kilómetros aguas arriba del desaparecido puente de Buenavista, en el término municipal de Alcázar de San Juan. Pese a haber perdido por completo su uso y quedando cercano a la mayor parte de su trazado, todavía se conservan algunas construcciones vinculadas a esta magna obra de ingeniería. Muchas de ellas se concentran en el término municipal de Alcázar de San Juan, donde además de varios puentes y esclusas se puede contemplar los restos de un gigantesco batán, cuyas sombrías pero contundentes líneas sobrecogen a aquel que lo visita. Pese al indudable valor histórico, artístico y arquitectónico de esta obra, durante décadas ha permanecido en el más absoluto olvido, siendo consumido paulativamente por la vegetación y las labores agrícolas. Su destino ha estado ligado al propio Juan de Villanueva, que pese a ser el máximo exponente de la arquitectura neoclásica en España, nunca ha recibido el reconocimiento merecido. Bueno, pues este año estamos interviniendo en una de las partes del canal del Gran Prior, que es el vado Lancero, que es un vado, bueno, una parte, lo que sería en su origen un paso natural del río, en el que en un momento concreto se construyeron dos puentes, obra de Juan de Villanueva, del arquitecto real en época de Carlos III y de sus hijos, como el infante Don Gabriel de Borbón. El vado Lancero se compone de dos puentes, como bien digo, este que tenemos aquí, que es el que mejor se conserva, que está sobre la corriente del antiguo río Viejo del Guadiana. El canal de Gran Prior, en la zona de los Molinos, se bifurca en dos, una parte siguiendo el antiguo cauce, que es esta, que iría a parar hasta el río Záncara, y paralelo iría al canal de Gran Prior, que tiene otro puente y una serie de esclusas que irían directamente hacia Villacentenos, para desaguar en el río Jigüela, a la altura de la Junta de los Ríos. El objetivo de este año es limpiar y consolidar las estructuras del vado Lancero para evitar su progresivo deterioro y arruinamiento, y bueno, poner en valor esta estructura, empezando por aquí con el objetivo de recuperar y valorar todo el trazado del canal de Gran Prior a su paso por Alameda de Cervera. Bueno, el puente se compone de sillería de caliza, como vemos, de una calidad arquitectónica bastante buena, tiene dos ojos de 1,70 m de altura aproximadamente, con un parteaguas central, acabado en pico, y que tiene dos compuertas. Tiene unas compuertas en ambos ojos para, en determinados momentos, cortar la corriente y poder llevar el agua probablemente hacia el otro canal, o incluso para regar las tierras colindantes, ya que la función del canal de Gran Prior era el regadío. Bueno, tiene dos ojos y el pretil, que a contrario de lo que parece, no es de granito, sino que es todo de caliza, y debe ser caliza local. Tendremos que localizar las canteras que se estarán por la zona. Y bueno, la semana pasada apareció aquí, justo al lado del puente enterrado, esto que tenemos aquí, que es uno de los hitos de pilotes que se colocaban a ambos lados del puente para delimitar el paso. En este puente faltaban dos, por suerte hemos localizado uno de ellos justo aquí al lado, a ver si podemos localizar otro. Y bueno, desde aquí continuaremos la excavación hacia el puente sur. La construcción del canal del Gran Prior o del Gran Priorato de San Juan en La Mancha está en íntima relación con la construcción de la Real Fábrica de Pólvora de Ruidera. En origen, la fábrica de los molinos de la pólvora se encontraban aquí en lo que se llamaba entonces Cervera, hoy Alameda de Cervera,
y se dedicaban a fabricar la pólvora para la Real Fábrica que existía en Alcázar de San Juan. El problema es que la acequia, el canal que traía el agua desde Ruidera hasta aquí para mover los molinos, se encontraba en mal estado y el agua no llegaba hasta aquí, entonces los molinos no podían moler. Entonces el gran prior de San Juan, el infante don Gabriel, hijo de Carlos III, le encarga al arquitecto del Príncipe de los Infantes, que era Juan de Villanueva, arquitecto del Museo del Prado, del Real Observatorio de Madrid, entre otras cosas, le encarga venir a Cervera para ver cuál es el problema de los molinos y proponer una solución. Juan de Villanueva recorre todo el cauce del Alto Guadiana y llega hasta Ruidera y determina que la mejor solución es trasladar los molinos a Ruidera, que es donde realmente existe el agua y donde existe la fuerza para moler. Hasta ese momento estaba prohibido sacar ni una sola cubeta de agua del canal porque toda ese agua estaba destinada a mover los molinos de Cervera. Entonces no se podía usar su agua para regadío. Pero al trasladar los molinos a Ruidera, toda la parte desde Ruidera hasta aquí queda libre para otros usos. Entonces el propio gran prior le encarga a Villanueva la construcción de un canal de regadío que recoja las aguas sobrantes de aquella fábrica de pólvora de Ruidera y las lleve a través de la llanura hasta la Junta de los Ríos, con el objetivo de hacer toda esta zona del sur del Gran Priorato una amplia zona regable. Juan de Villanueva proyecta este canal recogiendo las aguas a la salida de la fábrica, pasando por Argamasilla de Alba, por Alameda de Cervera y hasta los puentes del Vado Lancero y por allí continuar hasta Villacentenos, donde se construye una gran esclusa y un batán. Y desde allí continuaría para desaguar las aguas en el Jiguela y por allí continuar hasta las Tablas de Daimiel. Este puente es el puente de Cervera, como lo conocemos nosotros. Es el puente mejor conservado del canal en términos de Alcázar de San Juan. Tiene un solo ojo, a diferencia de los que hemos visto en el Vado Lancero, construido con el mismo sistema. Sillería de caliza, con un pretil superior, y además tiene la curiosidad de que a este lado, al lado aguas abajo, tiene dos escaleras de caracol que permitirían bajar hacia el cauce pues, para labores de limpieza, para subir y bajar las esclusas. Este mismo sistema se ve en todas las estructuras hidráulicas del canal, en el Vado Lancero, se ve también en el Batán, y bueno, es un poco el sistema constructivo que sigue Villanueva en estas obras. Este puente muy probablemente no serviría para el paso de carretas ni para el paso de mercancías. O sea, no sería el sustitutivo al puente que existe hoy aquí al lado de la carretera, sino que sería más bien un paso peatonal, un paso pues, para las personas que vivían aquí en el Real Sitio de Cervera, que es como se denominaba lo que hoy es Alameda de Cervera.